tardes, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Casi Funados Podcast, en el cual vamos a hablar sobre los choques culturales al momento de emigrar. Por acá, Natalia Perches, y por allá, Arturo Trujillo, mucho gusto. Hola a todas las nuevas personas que están y a las que ya están aquí desde el episodio 1. Bueno, muchas gracias por seguir apoyándonos a todos. Y bueno, sí, venimos con este tema que nos toca la fibra mucho, porque no solo somos los venezolanos, no es solo un tema de gente de nuestra edad, creo que es algo que está viviendo mucha gente y que estamos viviendo, bueno, en diferentes etapas de la vida, ¿no? no, sí, claro, y además que las personas, o bueno, todos hemos tenido a alguien o hemos sido alguien que hemos migrado hacia otro país, y si todavía no han migrado, este episodio les va a permitir abrir un poquito más la mentalidad a lo que nosotros que sí hemos migrado hemos vivido, porque no es una situación fácil. Ojo, muchas veces te dicen el hecho, y cuando nosotros nos estábamos preparando para migrar, no sabíamos lo que iba a cambiar realmente, por lo menos yo no sabía qué tanto podía cambiar al momento de estar en otro entorno, porque tú dices Latinoamérica es similar, te vas con un mismo tema de lenguaje, vas con un tema mismo similar de costumbres, pero el cambio es totalmente, o sea, es una cosa Sí. del A al B, o sea, Ya súper va. transitoria, y más Arturo que bueno, que estás en Estados Unidos. Ya va, que yo se lo digo a la gente, o sea, yo siento y le agradezco al Arturo de 22 que fue el que llegó aquí, porque tenía la mentalidad tan abierta y tan loca de decir me quedo y sin medir las consecuencias, porque si yo creo que, o sea, si a mí me hubiese tocado emigrar más grande o quizás con el aprendizaje que también me dio este proceso, no es que diría que no, porque yo agradezco mucho lo que tengo ahora, pero sí me lo hubiese pensado muchas veces, o sea, siento que el choque para mí, más que cultural, fue el tema de ser migrante, de que, bueno, tú en tu país tienes una situación, buena o mala, pero conoces la dinámica del país, o sea, sabes cómo jugarte en el país. Sobre todo en el tema de la Venezuela que a mí me tocó dejar, y por eso quiero ser bastante enfático en la Venezuela que a mí me tocó dejar, porque sé que no es la misma que está ahora, ni es la misma que quizás ha habido en los últimos años, pero en la que a mí me tocó dejar, o sea, sí, a veces no había leche, sí, no había leche, no había arroz, no había tal, pero no me tocó quizás lo más rudo del 2017, que es que literalmente no se conseguía nada, pero sí era una situación en la que yo decía, bueno, hoy no apareció, mañana aparece, me voy para tal sitio y lo consigo, con temas de comida, igual con el trabajo, o sea, bueno, hay meses mejores que otros, pero bueno, uno también puede descansar y dejar de hacer cosas. Particularmente aquí en Estados Unidos, del momento en que yo pisé este país, no es así. Entonces yo siento que ese es el primer choque cultural que uno tiene, que es adaptarse al nuevo sistema en el que estás llegando, porque cada país, por muy parecido que sea, por sea Latinoamérica o porque sea, por decir, Colombia y Venezuela, que son países hermanos, tienen sus diferencias y uno tiene que llegar a adaptarse a esas diferencias. No, y es totalmente, cada realidad es diferente, o sea, yo puedo decir que cada comienzo es distinto, tú puedes conocer a otros, yo por lo menos tuve un comienzo bien rudo, para las personas que no saben, mi mamá estaba en una situación de salud bien complicada, yo por eso decidí emigrar, me arriesgo a venirme con ella, y nosotros dormimos en un colchón de una plaza que es y ni siquiera un colchón, una colchoneta así. Y yo le pedí permiso a mi mamá para poder decir estas cosas. Era una colchoneta así y dormimos las dos durante 6 meses. O sea, para que se hagan una idea de cómo fue el inicio. Entonces tú dices, wow, o sea, llegué y fue complicado, fue complejo, pasaron muchas cosas que salieron o sea, porque nosotros teníamos un trabajo garantizado, íbamos a llegar con ciertas personas, nada de lo que nosotros pensamos fue así, todo cambió, más bien gracias a Dios conseguimos a donde nosotros llegamos, que fue el Callao, a pesar de que es una zona bien, como diríamos en Venezuela, bien ruda, bien complicada, bien peligrosa, aquí más bien en esas personas conseguimos mucho apoyo. Nosotros con nuestra tía empezamos a hacer lo que es la parte de emprendimiento de postres, salimos adelante, y más bien ese choque cultural fue fuerte, pero la gente lo hizo más ameno, ¿me entiendes? En el sentido de que a pesar de que era toda otra dinámica, es otro pensamiento, es otro tema cultural, las mismas personas nos regalaban comida, nos regalaban dinero, nos regalaban ropa, nos regalaban zapatos, lo que fuera. Y eso lo hizo un poco como más llevadero. Pero tú dices como esa misma contradicción, por ejemplo, el venezolano, y disculpen si hay personas que se sienten mal por eso, pero el venezolano también está acostumbrado a muchas comodidades, en el sentido de que, como dice Arturo, o sea, feriados, puedo descansar, tú te vas a otro país y tú no paras.
O sea, es 24/7, 24 sobre 24. O sea, 100%. vas a agarrar y vas a trabajar muchísimo. Y por lo menos el peruano también aquí trabaja muchísimo. O sea, tienen varios feriados y todo, pero demasiado. O sea, yo he visto gente que vende sus pancitos en la calle, gente que viene y si no es de trabajar de eso, vende Avon, vende Saison. Ahorita me fui a la bodega a comprar unas cositas que me faltaban, cilantro, cebolla china, que es cebolla larga. Y de repente veo, y la misma mujer que está en el abasto vende Avon. Bueno, O sea, ¿me entendéis? aquí fue igual, o sea, yo siento que para mí emigrar, yo primero no, debo agradecer, porque yo sí tuve gente que me recibió aquí, primero Luis y María, que son como mis hermanos, mi cuñada, gente que me tendió la mano y me dieron, bienvenido, pasa por esta puerta. Luego, cuando decido venirme específicamente a Miami, mi tío Héctor y mi tía Karina, que también, si llegan a ver este pedacito, siempre los tengo en el corazón, igual que al señor Atilio y a la señora Betty y a Diego, porque ellos me recibieron en su casa y dañaron, no decir dañar, pero sí cambiaron toda su rutina quizá o su dinámica por dejar entrar a otra persona que estaba llegando y agradecer porque gracias a ellos, a todas estas personas que acabo de mencionar, de cierta manera también entendí mucho el sistema, ¿sabes? Porque yo siento que particularmente en Estados Unidos pasa de que es entender el sistema, o sea, es como que uno llega y entonces no, que tienes que sacar, haces los papeles, cuando te llega tu permiso de trabajo y tu seguro social, entonces de ahí tienes que pasar a entender que tienes que hacer impuestos. ¿Y cómo se hace eso? O que necesitas hacer tu crédito, si no haces tu crédito, es una manera o entender el juego desde cierta parte que yo siento que para mí fue lo que más me costaba al principio, al igual que pues, yo siempre lo digo, para mí los Estados Unidos al principio fue o sea, como el universo diciéndome, aprende a entender qué es el no. Porque, bueno, Natalia está de testigo que cuando yo vivía en Venezuela, y siempre se lo agradezco a Venezuela, muy a pesar de los problemas que pude haber tenido en el país por X o Y razón, que volvemos al caso, no vienen al caso público de este programa, a nivel laboral sí tuve bastantes oportunidades desde muy temprano. Entonces era como que yo quise hacer radio, pude hacerla. Yo quise hacer televisión, no, televisión no hice. Yo quise hacer cine, pude hacerlo. Pero siempre porque existía mi duda y mis ganas de hacerlo. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, como muchos, o sea, como muchos de nosotros, porque hablan de que este es el país de las oportunidades, que sí lo es, pero uno viene con la mentalidad de quítate tú que llegué yo, o sea, llegué yo y si ya a mí en Venezuela me fue bien, obviamente aquí, o sea, no sé, quítate Jimmy Fallon que me quedé yo en tu programa, ¿sabes? Una cosa así. Y cuando te das cuenta de que no, de que hay una competencia muy absurda, porque vamos a estar claros, Estados Unidos tiene gente de todo el mundo. O sea, gente de todo el mundo vive aquí y gente de todo el mundo está buscando las mismas oportunidades que tú. ¿Hay espacio para todos? Sí. ¿Cuesta mucho más? También. Entonces, ese momento es diferente. Las mismas personas piensan que que van todos con los mismos temas de oportunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa y que son de diferentes nacionalidades. Aquí en Perú llegó la primera ola súper grande de venezolanos, pero algo que sí tienen en común es que si tú, por ejemplo, te pones y te planteas que vas a reventarte de trabajo, lo vas a hacer. Mi tía es un ejemplo. Mi tía, si tú llegas a ver este pedacito, ella se ha levantado a punto de su emprendimiento de parte de postres. Si ella no nos hubiese ayudado cuando nosotros llegamos, no sé dónde hubiese estado mi mamá y yo, porque mi mamá y yo quedamos con el primer mes con 30 soles en el bolsillo. Para los que sepan eso es menos de, o sea, eso es $10. Para 2 personas, para terminar el mes, tú me dirás. Entonces, es fuerte y tú tienes esa contradicción y por lo menos aquí llegó una ola súper grande de venezolanos que lamentablemente en vez de que ser un tema positivo de que bueno, es mano de obra, personas capacitadas y todo, la misma gente nos pasó como en muchos otros lugares que bueno, al tener muchas personas, menos le voy a pagar. Entonces, obvio, son un montón de personas intentando tener el mismo tema de oportunidades. Obviamente también aquí el cambio de estaciones, yo estaba acostumbrada a Maracaibo con sus 40 grados. Obviamente tú ibas para cualquier lado y había aire acondicionado, pero aquí es el tema de la humedad, respiras agua. La gente igual está acostumbrada a que, por ejemplo, toman
toman cositas calientes, entonces tú estás acostumbrado a no tomar cosas así calientes, sino que vienes así. Obviamente el tema cultural de la forma de hablar, arrecho aquí y en otras partes de Latinoamérica es diferente, entonces tú venías que, verga, qué arrechera tengo, y aparte pones el verga, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, qué verga, sabemos que en otros lados saben qué es, o sea, es como que qué. Entonces, yo por lo menos a mí me costó muchísimo. Yo el primer mes yo no hablaba tanto, porque yo decía, ¿cómo No. hablo que no se entienda como otra cosa, como el vaina? Entonces, todo se entendía mal. Y yo así. Sí. Es muy loco, es muy loco. A mí me pasaron cosas parecidas. Primero, yo puedo decir esto y creo que no lo voy a necesitar pitar porque es algo muy específico. Pero yo me acuerdo, yo comencé a trabajar en una cadena de comida rápida haciendo sándwich. Ese fue como de mis primeros trabajos a lo que llegué aquí, mientras, bueno, uno volvía a hacer su networking para trabajar en media y todas estas cosas. No tenía que comer, señores, uno come. O sea, y mi jefa, o digamos la manager del lugar, era cubana, pero una cubana bastante particular y bastante divertida, y cariños y amor al pueblo cubano, porque de verdad que son los dueños de Miami, vamos a estar claros. Pero ella me llegaba, yo me acuerdo mis primeros días ahí, yo haciendo, que sí, cortando las verduras, tal, todo eso, me llega, oye, mira, papo, que no agarraste el mapa y viniste para acá. Y yo, pero porque a mí me dice papo, ¿qué le pasa a esta loca? ¿Qué le pasa a esta señora? Más o menos. Contexto, en Maracaibo específicamente, esa palabra significa órgano reproductor femenino. Entonces, era como que, porque esa señora a mí me está diciendo órgano reproductor femenino. Cuando, claro, me entra un ataque de risa y yo me empiezo a reír, pero, o sea, ya va, por no entender. Y yo le digo, y ella me dice, ¿pero de qué te ríes? Oye, mira, ¿pero de qué te ríes? Y yo le explico de qué significa la palabra para uno, y ella obviamente, quedamos en un momento muy divertido, y ella dice, no, es que esto en Cuba significa muchacho, chamo, chico, ¿cómo es? Ven. Entonces, pero ahora, eso sí se lo voy a decir a la gente. O sea, si ustedes piensan que en Latinoamérica tienes estos problemas de comunicación, imagínate aquí que toda Latinoamérica convive en un mismo lugar. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y es fuerte porque uno también o sea, yo nunca, siempre lo he dicho, que yo nunca critico al que se queda ni al que se va. Porque de los dos lados requiere demasiadas agallas, sobre todo en el tema venezolano. Porque dejar tus comodidades para venir a un país a empezar desde cero, entenderlo, y que muchas veces no te quieran en donde estás. Y no que no te quieran, pero que tengas que enfrentar muchas situaciones para demostrar tu valía y de por qué estás en el lugar en el que estás, requiere demasiadas agallas. Pero al mismo tiempo, en una situación como la venezolana, que todos lo vivimos en menor o mayor grado, pero fue el grado suficiente para decir, no puedo seguir viviendo esto, me voy. La gente que decidió quedarse y decir, no, yo me quedo aquí hasta el final, también requiere de mucho sacrificio. Ahora, a lo que yo venía con eso es, ya se me olvidó. Ay, esa le fue la idea, Artera, me encanta. Yo dije, en 3, 2, 1, estaba contando todavía mentalmente, pero yo que te voy a intervenir porque se fue. Bueno, o sea, obviamente es difícil, o sea, cuando estás conviviendo con bastantes temas de nacionalidades, tampoco es sencillo cuando convives en el mismo Venezuela, porque también pasaba, o por lo menos a mí me llegó a pasar, que mi mentalidad no iba con el tema de viveza criolla, ¿me entiendes? Que nosotros que tuvimos que adquirir en algún momento, exacto, que tuvimos que, ya, pero déjame, para que la gente entienda un poquito más, porque ya yo sé que Arturo agarró la idea y después nos vamos para allá. Entonces la gente teníamos que adquirir eso porque no había comida, no habían cosas, entonces tenías que ser vivo, ¿me entiendes? Tenías que agarrar y buscar el beneficio, tenías que darle la vuelta. Y a mí me pasaba mucho también que estando en Venezuela, cuando Arturo se va, Erika se había ido, creo, Isabel también, entonces ya mi entorno se estaba yendo del país y tú decías, oye, ¿qué voy a hacer? Entonces tenías esa contradicción, ¿no? Estando en mi mismo país, en mi misma ciudad y en el mismo lugar, porque tú decías, entonces todo te está llevando a hacer esa dinámica de que entonces tenías que sacarle provecho a todo, y eso no fue lo que yo estaba acostumbrado, no era el contexto en el cual yo estaba criada ni nada. Entonces yo decía, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que estaba hablando Arturo? Ya, ahora lo que vengo, ya entendí. También es un papel muy complicado de parte de nosotros juzgar al otro lado, o sea, a lo que voy. Por lo menos uno
quizás adoptó palabras, adoptó acentos, adoptó formas de pensar del lugar en donde está. O sea, yo siento que a mí particularmente, y hablo de mí, yo siento que particularmente el hecho de estar viviendo en este país, obviamente me ha cambiado la mentalidad en muchos sentidos, para bien y quizás no para tanto. Para otros, por lo menos, yo siento que los latinoamericanos tienen o por lo menos eh, una mentalidad familiar muy, muy poderosa. Y yo no digo que yo no la tenga en este momento, pero yo sé que la unidad familiar fuera mucho más fuerte si todos estuviésemos en Venezuela, me explico. Con todo y que gran parte de mi familia vive aquí en Estados Unidos. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de mentalidad, por cuestiones de cultura, eso ha ido cambiando. Seguimos viendo, ¿no? Pero no es como un tema de todos los fines de semana nos vemos en casa de alguien. Eso yo siento que, por lo menos, No, claro, pero eso ha sido uno de esos choques culturales que cuesta. Y a lo que voy, lo mismo pasa con la forma de hablar, es muy fuerte a veces, porque por lo menos cuando yo llegué aquí, que empecé a hacer voiceovers, que empecé a hacer voces para cápsulas o cosas por el estilo para televisión, pues fíjate que yo tenía que hablar así, que tenía que tratar de pronunciar todas las letras, de pronunciar todas las palabras, y incluso sonar un poco mexicano, porque el 70% del público que nos veía era mexicano. Entonces era como que cuando a veces eso se te queda pegado por un rato. Y era como que tú hablabas con personas que estaban allá, no, ya habla mexicano, no, ya habla cubano, qué fuerte, que no sé qué, qué tal. Como que falta de personalidad. No, señores, es que uno tiene que sobrevivir. Es que entender. uno tiene que sobrevivir y llevárselo, y tienes que salir adelante. Yo también cuando llegué Exacto. aquí, o sea, y eso lo sabe Arturo, que también vivió conmigo en Maracaibo, yo físicamente no parezco de Venezuela. O sea, si tú me ves, hasta que hablo, es que tú te das cuenta de que, de qué zona o algo, porque mis dos papás son profesores y los dos mantienen un acento neutro, no tenemos el dejo marcado. Y Arturo también lo Exacto. sabe, porque en el rubro de tema de medios no puedes tener un dejo marcado, porque es así. Entonces, aparte, cabello rubio, los ojos claros. Entonces yo llegué a Maracaibo y la gente era como, cifrina. Entonces Exacto. llegué aquí y es como que, no sé de dónde es. Y entonces, aparte, con el venezolano marcado, porque para nosotros es neutro, pero tú sales y obviamente la gente lo ve como venezolano. Mira, vale. Y me decían, oye, o sea, si muy marcado, si era muy maracucho, menos me entendían. Y como también hablo rápido, la gente me decía, no te entiendo. Y yo ahorita hablo mucho menos rápido que como cuando estaba en Maracaibo. Entonces Sí. me decían, no te entiendo, no cuadra. Ahora, Entonces uno necesitaba comer. o sea, Las cosas y como yo solo, son, tú tienes que trabajar. yo desde mi lado se los pongo así, señores. Primeramente que aquí, aunque en Miami por fama se habla español, si tú quieres conseguir oportunidades mejores cada vez, tienes que hablar inglés, es el idioma del país. Si tú te quieres desarrollar en este país, incluso si tú te quieres hacer ciudadano de este país, tienes que hablar inglés. Entonces siempre, o sea, yo pongo mi horario de este momento y mi día se resume a 70-80% del día en inglés y el otro 20% en español. Entonces ya es competir en que tú tienes que estar en dos idiomas todo el tiempo, porque a veces te hablan español, a veces te hablan inglés, y tienes que estar surfeando la ola de los dos lados. Y a eso sumado que cada persona que vive en este país habla diferente. O sea, cada persona que habla español habla diferente. Si te encuentras con un cubano, habla de una forma. Si te consigues con un venezolano, habla de otra. Colombiano, centroamericano. Y todos convivimos en un mismo lugar y en un mismo espécimen. Entonces, obviamente hay palabras que sí, que uno dice y que todo el mundo entiende. Y hay cosas que no se entienden y hay que saber también esos choques. Lo mismo pasa con las personalidades en los trabajos, porque los venezolanos tenemos esa costumbre de ser jodedores todo el tiempo y que todo el tiempo estamos con una joda marcada. Eso es parte de nuestra personalidad. Eso es parte de nuestra personalidad, y peor el maracucho. El maracucho es picapacito. Totalmente. Y nosotros somos también súper picapacitos y también llegamos a ser pasivo-agresivo, porque entonces tú entre bromita y bromita le lanzabas las cuestiones a que le ibas a decir al otro. Ay, que tú eres muy chora, ¿verdad? Ajaja, porque tú agarraste y te llevaste el azúcar el otro día. Ajajaja, y tal, ¿me entiendes? Y eso nosotros lo normalizábamos, pero cuando llegas a otro país y en otro contexto, eso no existe. Aquí en Perú, eso no es. Hay gente que se ofende. Eso no está bien visto. Hay gente que se ofende y que tiene y te toca y es rudo tener que explicarte de que estás hablando de tu idiosincrasia, y espero haber dicho bien la palabra. Correcto. A mí me y pasó en una no vez que es algo personal.
Correcto, a mí me pasó un evento, yo trabajo en Foreplay, también hacemos lo que es la parte de eventos, estoy en alianzas y eventos y manejo eventos de más de 200 personas, por lo menos lo que es la parte de Noche de Brujas, y en un evento, por ejemplo, había otra chica que era venezolana, ella me hace las uñas, entonces estamos hablando y nos estamos echando broma y que, tú no quieres venir, ya no, tú no me quieres visitar, un chalequeo que ya nosotros sabemos. Ah, vale, no es que sabes que nunca tengo plata y yo, ay, sí, tú siempre andas pelada, o sea, cosas así. Y vino de una vez otra persona y nos dijo, ay, no, pero es que ustedes están haciendo una connotación. Y yo como, eso es una forma de hablar de nosotros, o sea, no lo estamos haciendo en un mal mood, o sea, y le dije, si te molestó algo, pero no es que lo estoy determinando, no es que le estoy diciendo nada malo, no es que tal, no, bueno, y la persona no lo entendió, que también es válido, pero le dije, no lo estoy diciendo en esa manera, o sea, también hay personas que no van a comprender, no van a entender, no van a tener un tema de empatía y uno tiene que como que, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Me entiendes? O sea, no lo entendiste, Que me pasó, no me lo tomo mal, pero a mí me ha pasado. me pasó, por lo menos, y otra cosa, otro choque cultural, en Venezuela o en Latinoamérica, quiero creer, la gente es muy, ¿cómo se dice? Querendona, o sea, es como que siempre andan besando, abrazando, tocando, es como, somos muy de dar afecto, o sea, somos personas muy afectivas. Kinestésicos se llama eso, somos muy... Kinestésicos, gracias. Exacto. Exacto, somos personas muy kinestésicas y queremos estar abrazando y tal. Aquí eso no está bien visto. O sea, tienen que ser gente muy cercana o ya en un punto en el que ya eso está aceptado de por medio, porque de verdad que puede crearte problemas. Claro, y cada uno tiene sus diferencias. Por ejemplo, a mí no me gusta, a pesar de que yo vengo de un país kinestésico y el maracucho también es muy tocón, muy kinestésico, muy tal, a mí no me gusta que me toques si yo no te doy la apertura. Por lo menos yo soy así, Arturo lo sabe y Arturo venía y me daba cariño y todas las cosas. Y las otras personas también nos pasaba que entonces me venían a saludar con un abrazo y yo... ¿Me entiendes? O sea, y dentro del mismo es algo muy personal y a veces tú lo asumes de que porque los otros lo hacen, todo lo va a hacer. Y a mí me ha pasado eso, o sea, de que la gente no entiende eso. Yo, por ejemplo, cuando ahora voy a saludar, no saludo con besos, sino como hola y veo cómo se va a acercar la persona para ver cómo lo voy a hacer. Otro de los aspectos que, por ejemplo, no entendía mucho en las oficinas o algo, algo muy de venezolanos, es como que, ay, prueba la arepa, cómete esto, cómete allá, compra un pirulín, entonces un cocosete, entonces les daba a probar de las chucherías de nosotros, pues. Porque, o sea, ojo, no tengo nada en contra de las chucherías de aquí, son muy ricas, el Sublime, lo que es dígame, cuando es aquí tienen un alfajor, tienen también, la comida peruana es increíble, de verdad. O sea, yo aumenté un montón demasiado cuando vine para acá. Y tienen también un turrón cuando es en octubre con el Señor de los Milagros. Entonces yo agarro y doy las chucherías y la gente no entendía, era como que no entiendo. Y yo por lo menos siempre me he caracterizado de que a mis amigos les doy cosas venezolanas porque me ha pasado que a veces digo, ay, ¿conoces a un venezolano? Sí. Ah, pero ¿has ido a comer cachapa? No. ¿Me entiendes? O sea, y nosotros que somos tan dados y no ha habido como esa apertura de vente, vamos a comer a los lugares venezolanos. Ahora aquí hay un montón de lugares venezolanos. El Diablito está en el Plaza Vea, lo estamos logrando, Venezuela. Hay harina pan en los supermercados. Tú te vas a los, ¿cómo sería? Farmatodo, por ejemplo, pero aquí hay Oxxo, le dicen Grifo, que es las bombas de gasolina, Tambo, que también es como donde uno podía comprar las chucherías, y hay pirulín, hay cocosete, hay harina pan, o sea, poco a poco se ha ido metiendo como que el tema venezolano, hay malta, pero muchas de las personas no conocen, no porque no les guste, sino porque no nos hemos dado la apertura tampoco. O sea, conoces a un venezolano, sabes de él, pero la otra persona no va y te da el cocosete. Yo lo hago, porque siento que nosotros, o sea, llegamos a un país y muchas cosas también, como que, llegué yo, como decía Arturo, como que, bueno, voy a llegar yo y todo. No, también hay que conocer el entorno. De como gentilicio, y esto solo lo hago en llamado a mi gentilicio, porque es el que conozco, yo no voy a hablar de otros lados, de otros lugares. Pero el venezolano tiene la muy mala costumbre de llegar a los lugares y que la gente se tiene que adaptar a ella porque nosotros somos Venezuela. Y no, señores, eso no es así. Yo creo que es el mayor consejo que yo le doy a la gente que decide emigrar, que se decide ir, porque si es como que tú estás llegando a la casa de alguien. Tú no puedes imponer tus reglas a la casa de nadie. Es lo mismo. O sea, y por razones, por ser como somos, es que hemos tenido muchas consecuencias a lo largo de muchos países
que yo no digo que sea tampoco lo idóneo, ojo, pero entiendo de dónde vienen esas consecuencias y es por culpa de nosotros mismos. Entonces, si tú decides emigrar, uno también tiene que entender de que uno está llegando a casa ajena y entonces uno en casa ajena, ¿qué hace? Se porta bien, sigue las reglas, hace lo que tiene que hacer. ¿Es que está permitido mostrar un poquito cómo somos? Claro que está permitido, sí, pero no es como que, ay, es que en Venezuela yo me tragaba la roja, entonces aquí en Estados Unidos me voy a tragar la roja. No, ni en Venezuela ni aquí te tienes que tragar la roja. ¿Por qué no mejor? Yo siempre he dicho de que, ¿por qué no mejor adoptar las costumbres buenas de los otros lugares que van en contraste a las malas de nosotros? Y si en algún momento nos toca visitar Venezuela o la gente que se quiera regresar a Venezuela, porque hay mucha gente que se quiere regresar, adopte esas nuevas costumbres en vez de estar diciendo y quejándose, ay, no, es que aquí es muy difícil, es que aquí la gente es como es, o sea, no se puede, no. O sea, señores, hay que también quitarse un poco la mentalidad y ese es, yo creo que el mayor consejo para evitar tantos choques o lo que a mí no ha funcionado es cerrar el chip. Es decir, yo tengo gente, mi familia, amigos, gente muy querida en Venezuela que todavía estoy en contacto y estoy pendiente y obviamente la realidad venezolana no es ajena a mí, pero también entiendo de dónde estoy viviendo y que mi realidad ahora es otra. Entonces, desde ese lado y desde ese aspecto tengo que respetar el lugar en donde estoy y que si yo no puedo cambiar absolutamente nada de lo que está pasando allá, no me puedo seguir quejando estando aquí. O sea, yo no puedo quejarme diciendo, ay, no, es que Estados Unidos es difícil. En Estados Unidos yo tengo que trabajar un montón. En todos los lugares, señores, hay que trabajar un montón. Si tú quieres una buena vida, hay que trabajar un montón. O no, es que aquí el queso no es el mismo, entonces yo extraño el queso allá. Búscate otro queso, o hazlo tú. O sea, yo siento que nos detenemos en tantas estupideces y entiendo la añoranza y entiendo que uno extraña su casa, es normal. Pero también uno tiene que si la vida te está dando la oportunidad de abrir el camino y estar en otro lado, abre esa mente. El patacón va a seguir estando en el restaurante. El pequeño hasta cada día está más en todos lados. La arepa ni se diga. Entonces, abrámonos también a decir, bueno, si yo estoy en Perú, voy a probar comidas peruanas, voy a convivir con gente peruana. ¿Qué hacen los peruanos? Si yo estoy en Argentina, ¿qué hacen los argentinos? ¿Cómo puedo mimetizarme un poco y entender esta cultura en la que ahora yo decidí estar? Porque ese es el punto importante, aunque sea la razón por la que fuese, de que nos haya tocado irnos de Venezuela, que no necesariamente fue una decisión, porque muchos de nosotros tuvimos que salir del país, por razones que sean. Si tú decidiste ir al país que llegaste, sea cual sea ese país, tú lo decidiste. Ya sea porque sentías que ibas a conseguir trabajo fácil o porque ibas a tener más ayuda, porque ya tenías gente, familia, lo que sea, tú decidiste irte a ese país. Entonces te invito a que te dejes de quejar y que decidas vivir el país en el que estás y disfrutar la situación y esto yo creo que este consejo me lo dieron y para mí fue santo remedio. Mucha gente, no solo en Venezuela, en el mundo entero, desearía estar en la posición o en el lugar donde tú estás en este momento. Y si el universo, Dios o quien sea que tú pienses y creas te está dando esa oportunidad, disfrútala, vívela y aprende. Si te toca regresar a Venezuela, llegas siendo otra persona y aportándole lo mejor al país. Si te toca seguir quedándote en el país donde estás porque tu vida está en esa situación de que te tocó quedarte, pues entonces igualmente aprendiste, te adaptaste y continuaste. Porque el detalle es que si decides tener familia, descendencia, lo que sea, van a ser del país en donde están creciendo. Entonces, si uno no termina de separar, o sea, porque tú vas a decir, bueno, yo me regreso a Venezuela y los chamos tuyos que crecieron aquí, ¿le vas a hacer eso? ¿Le vas a hacer o sea, porque para mí no tendría sentido, porque tú te viniste por ellos. Entonces, la invitación es a ser un poco más abiertos de mente, a abrirnos un poco más, entender, preguntar, saber y no asumir de que porque somos venezolanos todos nos tienen que entender. No, obviamente, y yo siento que también, o sea, lo que dijo Arturo va muy, muy, muy acorde y es un consejo muy, muy bueno. También entiendo a las personas que muchas veces hace como ese tema de vacío,
porque a veces tú te pones nostálgico más allá de, como que del país en sí. Yo por lo menos extraño muchísimo a las personas que estaban allá, o sea, mis amigos muy, muy, muy de la infancia, y lo siento como eso. Y siento a veces nostalgia más que todo, por lo menos en los momentos en los que no he podido estar, por lo menos que se casó uno de mis mejores amigos y no estuve, cuando ya están pasando situaciones bien complicadas. Pero también hay algo que, como dice Arturo, he aprendido a internalizar, o sea, las oportunidades en las cuales donde yo he estado o el que se me han dado es por algo, y por algo tengo que asumirlas y llevarlas. Eso sí, no pierdo mi identidad, porque hay mucha gente que, bueno, te dicen como que en la calle, ay, te acostumbraste, entonces ya tú eres alguien más de aquí. Yo sigo diciendo que soy extranjera, o sea, siento que me he adaptado, pero no se me olvida de dónde vengo, de lo que soy. También admiro mucho lo que es la parte de la determinación que tiene el peruano. Lo he dicho muchas veces y abiertamente, que el Perú, o sea, es uno de los pocos países en los cuales tú puedes llegar sin nada, o sea, sin nada en el bolsillo de verdad, o con muy poco, y te puedes levantar, así sea vendiendo en la calle, así sea vendiendo panes, así sea lo que sea. Así como cuando en la época de que Venezuela la gente vendía empanadas, aquí también pasa eso. Eso en muchos países no se puede. Tú no puedes agarrar y ponerte a inventar en Europa, no te puedes poner a inventar en Estados Unidos de que vas a llegar de la nada y te vas a poner a vender en la calle, porque eso no es así. O sea, eso no es de buenas a primeras. Y yo digo que es una de las cosas que se tiene que admirar y valorar del lugar de donde entrar, llegó o donde llegaste o lograste entrar. Y por lo menos yo del Perú, las veces que sea necesaria, yo me he tenido que reinventar y el país me lo ha permitido. Y lo he podido hacer, y he podido desarrollarme en las cosas que a mí me han gustado a largo plazo, que no es fácil, que créanme que yo he pasado por todos diferentes trabajos. Bueno, Arturo ha sabido todas las vicisitudes que me han pasado, y digo a mí misma, o sea, aprendan también el tema del entorno, valórenlo, vean lo bonito de todas las cosas. Obviamente hay cosas que son negativas, pero también en Venezuela y en el país que ustedes vayan a llegar, hay cosas negativas y positivas. Uno tiene que intentar ser la mejor versión. Sí, totalmente, pero uno es el que tiene que ser la mejor versión, a pesar de todas las cosas. Y eso también me lo dicen, o sea, me lo decían mis papás. El entorno, por lo menos de esa época de Venezuela, no era el mejor, y uno quería ser la mejor persona, o sea, uno era buena persona. Entonces intenten replicarlo, intenten trabajar. Las personas extraordinarias y las que han llegado lejos no es porque vienen y le regalan las cosas, y si algunos han pasado así, bien, chévere, bien, pero la mayoría es porque se esfuerzan, se paran a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hacen, o sea, el mayor esfuerzo por estar donde están y lograr las cosas que hacen. Entonces, tómenlo, internalícenlo, abracen las cosas positivas. Y bueno, eso es parte de la migración, y la migración es un proceso que no es de un día para el otro, y los choques culturales hay que intentarlo sobrellevar, reírnos, y bueno, búsquense un círculo de apoyo que les permita confiar en ellos, en esas personas que les puedan contar todas esas vicisitudes. Yo creo que con esto dimos cierre antes de cerrarlo, yo solo quería agregar que también me uno al sentimiento de Natalia, en la parte de que yo tengo mucho que agradecerle a este país, indiferentemente de lo que pueda pasar esté pasando. Lo voy a decir, en 2025, a nivel político, o a nivel social, o a nivel Estados Unidos sigue siendo un país que abre las puertas, que te da paso mientras cumplen las cosas como son. Sigue siendo un muy buen país para estar. Sí, se trabaja un montón, sí, sé hay que hacer las cosas, es una cultura diferente, pero yo no puedo decir más que agradecimientos para este país, que me abrió las puertas. Yo llegué a este país con una mano por delante y una por detrás, como muchos de nosotros, y me dio la oportunidad de reinventarme en todos los aspectos y de tener cosas que yo sé que en Venezuela no es que no las hubiese podido tener, pero era como muy lejano. Y cosas que eso fue para mí un tema de parte de entender y agradecer el país en el que estoy, porque para mí, una Venezuela de la Venezuela que yo dejé, para mí tener un apartamento o vivir, así sea rentado en un apartamento que yo pudiera elegir, era imposible. El tener un automóvil era imposible. El tener dinero para salir a comer era un tema. Y no me quiero llevar con lo material, sino que esas han sido oportunidades que este país a mí me ha brindado, y que a fuerza de trabajo y de esfuerzo yo he podido ver los resultados. Entonces no puedo decir más. Y que cuando ya tienes la cantidad de tiempo que tengo yo tengo 8 años, como dije, 22 allá, 8 aquí, pero estos 8 han sido toda mi vida adulta. O sea, que prácticamente toda mi adultez yo la he vivido en este país. Ya yo siento este país como mi casa, ya yo siento este país. Yo a Venezuela lo llevo en el corazón por siempre, porque es de donde vengo,
pero también siento un gran cariño o sea, por este país que me abrió las puertas, que me ha dado un sinfín de oportunidades y que me las sigue dando y que me sigue retando, porque lo que yo veo aquí es que no hay un techo. Siempre puedo seguir siendo mejor, siempre puedo seguir conseguir mejores cosas, siempre puedo seguir avanzando y mejorando. Yo siento que eso era lo que mi gran problema con la Venezuela que yo dejé, que ya no hallaba para dónde crecer. Y si eso, el sacrificio que yo estoy haciendo, por eso es estar lejos de allá, pues bienvenido y siempre agradecido de la gente que estaba en mi camino y del país que me abrió las puertas. Mientras tú tengas esas dos cosas, creo que tu migración va a ser mucho más sencilla y llevadera que no estándar. Y bueno, yo creo que con esto dejamos el episodio hasta aquí. Recuerdo que siempre suscríbete, dale like, cuéntanos tu historia. Muchos de nosotros somos emigrantes, por no decir gran parte de los que nos están haciendo en este momento quizás son emigrantes. Cuéntanos tu historia, cuéntanos si nos tuviste que ir de un país. Imagínate, este tema es tan extenso que nos pasamos de la media hora, pero con ganas. Entonces, muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por seguir viéndonos. Déjanos comentarios, suscríbete, dale like, campanita, todo para que podamos seguir haciendo videos para ti. Recuerda que el perro come y necesita comer el pobre perro, así que un like tuyo no te cuesta nada, pero le da comida al perro, ¿viste? ¿Viste qué buen tile ese, ¿ves? No te cuesta nada a ti, pero le da comida al perro. Dios mío. Terrible este hombre. Bueno, igual chicos, gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por ser parte de Casi Funados Podcast. Si tienen otros temas, por favor déjenos en sus comentarios. También vamos a estar haciendo historias a través de nuestras redes sociales y pueden compartirlo, darle like, me gusta, funarnos, no hay ningún inconveniente con eso. Y muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Así que, chao.